Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de Matices, periodismo feminista, a través de cimagradio.org. Me da muchísimo gusto saludar a las chicas Matices, Alejandra Trujillo, Joana de la Cruz. ¿Cómo están, chicas? Hola Ivonne, pues muy contenta de podernos escuchar una semana más, de que nos podamos ver y sobre todo contenta porque hemos tenido algunas reacciones en redes sociales, los cuales nos ponen muy contentas y justamente para hablar de estos temas, viene muy pronto la renovación de la Secretaría General de la ONU. En un contexto global, cuando hablamos de la ONU, pues tiene que ver con temas importantes que se están dando en el mundo como crisis, como conflictos, y parte importante de esta información es que para la contienda, para esta renovación, están dos mujeres, que es Michelle Bachelet y Rebeca Greenspan, quienes están en la posibilidad histórica de que una mujer dirija por primera vez este organismo internacional. Es parte de lo que vamos a estar hablando este día, así que no se lo pierdan. Hola, chicas, auditorio, pues un gusto poder estar, pues nuevamente hablando de estos temas tan relevantes e importantes y como siempre desde una perspectiva feminista. Es muy importante y de verdad este tema del que nos va a hablar Ale es fundamental, porque cuando hay mujeres con una visión, pues digamos, feminista, las cosas mejoran, obviamente, para nosotras las mujeres, ¿no? El día de hoy yo les traigo una situación muy complicada. Un maestro de 50 años que agredió sexualmente a su alumna de 14 años y que pues bueno, por ahí les traigo toda la información de este caso que obviamente vamos a analizar desde una perspectiva feminista. Y bueno, yo les quiero platicar sobre lo que está ocurriendo en el estado de Veracruz, una de las entidades con índices altísimos relacionados con la violencia en contra de las mujeres periodistas. Así que, pues vamos a empezar con este programa. Matices. A finales de mayo circuló en redes sociales un video en donde Víctor N., de 50 años de edad, un profesor de la Escuela Secundaria Federal número 53, Quetzalcóatl, en Ecatepec, Estado de México, admite la agresión sexual contra una menor de 14 años de edad. En el video se escucha cómo la señora Leticia, madre de la menor, confronta a este agresor. Escuchemos. A ver, maestro, Bueno, le quiero sí, dar la dígame. oportunidad de que usted me diga qué fue lo que pasó. O sea, simple y sencillamente, pues, tomamos pues la decisión de pues, ser novios. Tienes una niña de 14 años, maestro. Sí, señora, mire, o sea, la entiendo su molestia. Pues tomamos la decisión de eso, de ser pareja, de ser novios. En su momento, bueno, sí, yo sí quería hablar con ustedes, pues, para que me lo permitieran. Todo esto, maestro, yo se la confié porque estaba en el coro con usted Sí, y señora. porque había muchas niñas más. Yo le tuve la Sí, confianza para que me saliera con esto, maestro. Usted tiene casi 50 Señora. años, ¿se da cuenta de eso? Señora,
mire, sí, yo estoy consciente de ¿Usted todo cree que esto. nosotros íbamos a consentir que mi hija de 14 años tuviera una relación con usted? No voy a negar nada de lo que usted me está comentando. O sea, yo le estoy diciendo las cosas que son, lo que pasó, lo que hay, y pues nada más. El día de hoy, lo que acaban de escuchar la conversación, es el maestro que vio a mi hija. Y hoy por 75,000 pesos, el juez Carlos Luis González Carmona lo deja en libertad, dando por hecho que en este país no existe la justicia. Se hizo muy viral por la agresión en donde mucha de la prensa lo llama como un romance, pero debemos de llamarle por su nombre, agresión sexual. ¿Por qué? Pues porque es una menor de edad que fue coaccionada por una figura de poder, en este caso su profesor, quien debe de prestar servicios para educar a las estudiantes y no para agredirlas sexualmente. Los padres de la menor levantan una denuncia en el Ministerio Público, ya que en la escuela le indicaron que si quería, podían cambiarlo de clase, como si haciendo esto se remediara la situación. Ese agresor lleva 30 años dando clases en esa escuela y seguramente no es la primera vez que agrede a sus alumnas. Un hombre casado, con familia, y que se convirtió en un depredador agrediendo a sus alumnas por años frente a las autoridades educativas, porque es claro que no entienden que lo que hace este agresor es un delito. Víctor N. fue detenido, pero un juez del Poder Judicial del Estado de México, del Distrito Judicial de Catepec, modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en contra de Víctor N. para que pudiera seguir su proceso en libertad, tal y como lo vimos en el video y lo comenta la madre de la menor. El 29 de mayo, Víctor N. pagó 75,000 pesos y quedó en libertad, levantando indignación total a la sociedad en general. Además, la Fiscalía del Estado de México impugnó esta decisión. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de un comunicado, manifestó su preocupación ante la información difundida en medios digitales y redes sociales relativa a estos hechos que les estoy mencionando. Y la CODEM dará seguimiento puntual a las actuaciones de las autoridades competentes, particularmente respecto de la observancia de estándares fundamentales como la perspectiva de género, el interés superior de la niñez y el derecho de niñas, niños y adolescentes a una protección integral. Este organismo reitera que cualquier situación que implique una relación entre una persona adulta y una persona adolescente debe analizarse desde un enfoque de derechos humanos, reconociendo las condiciones de desigualdad, la posible relación de poder y la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas menores de edad, lo cual exige una actuación institucional reforzada por parte de las autoridades. No me gusta que lo manejan como si fuera un suponemos, cuando tienen todas las pruebas, pero bueno. También la Secretaría de las Mujeres sacó un posicionamiento en donde expresa su desacuerdo ante la decisión del juez. Ellas dicen, bueno, esta institución, la Secretaría de las Mujeres, condena rotundamente estos hechos que constituyen una grave vulneración de los derechos del adolescente. Las relaciones entre personas adultas y menores de edad no pueden verse bajo parámetros de igualdad o libre consentimiento propios de las relaciones entre adultos. La diferencia de edad y condiciones de poder genera una situación de especial riesgo para niñas, niños y adolescentes, por lo que la situación debe atenderse con perspectiva de género y conforme a la ley. Hacemos un respetuoso y enérgico llamado a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia para que sus actuaciones se apeguen estrictamente a los principios de protección integral de la niñez,
perspectiva de género e interés superior de la infancia. Las decisiones judiciales en asuntos que involucran posibles delitos contra niños, niños y adolescentes deben garantizar el acceso efectivo a la justicia integral y a la protección de las víctimas. La Secretaría de las Mujeres rechaza cualquier forma de normalización o justificación de relaciones entre personas adultas y menores de edad. Confiamos en que las autoridades competentes sancionarán al agresor y procurarán justicia integral para la víctima. Reiteramos nuestro compromiso de acompañar todas las acciones encaminadas a garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este es un caso que se denunció desde enero, ¿eh? O sea, la señora Leticia, madre de la menor, comenta que fue a finales de diciembre que revisando el teléfono de su hija encontró una aplicación de Instagram con un candadito y que la abrió y fue cuando encontró estas conversaciones inapropiadas del profesor hacia su hija. Habló con la menor y fue cuando le dijo que el profesor pues la obligaba y que ella le tenía miedo. Es de verdad importante que analicemos así como debe de ser esta situación con esta perspectiva de género, viéndolo desde que él es un adulto y que no, que tiene prohibido por la ley involucrarse con menores de edad. Y sobre todo, al ser un servidor público, porque es un servidor público, ¿por qué? Porque presta sus servicios para el gobierno de nuestro país como profesor y que debería de ser penado mucho más severamente que cualquier persona que obviamente no trabaje para el gobierno, ¿no? Me parece muy indignante que en algunos medios de comunicación hablen de un romance entre este agresor y esta pequeña. Me parece de verdad nefasto que se manipule esta información, que se vea todavía desde esta perspectiva machista, misógina, y que pues obviamente se vea como que la niña consintió la relación. O sea, ¿cómo puede ser posible que sigamos viendo desde, pues sí, este espejo todo pedorro de los misóginos asquerosos, estas situaciones? O sea, de verdad que es alarmante cómo es que estamos dando la información para que la gente al momento de leerla diga, ah, pues es que seguramente estaban enamorados, ¿por qué no los dejan ser felices? Cuando la realidad es que es una agresión, es una violación, es una agresión sexual que fue perpetrada por este agresor y se tienen pruebas aparte de todo, ¿no? O sea, el señor lo dice perfectamente en el video, a pesar de que pues él lo trata de manejar como su historia rosa y demás, para no verse mal, pero pues la realidad es que ahí con o sea, dando toda esta información a la mamá, la realidad es que le ayuda mucho al caso. Pero estamos viendo que al dejarlo libre, al dejarlo en libertad llevar su proceso, pues obviamente el juez no lo está viendo desde esta perspectiva de género, en donde la niña corre peligro cuando él está en libertad, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe de este juez? Pero bueno, ¿cómo ven, chicas, toda esta situación? Sobre todo esa parte, qué poca vergüenza, ¿no? Que se esté manejando de esta manera, cuando, como lo mencionas ya, Joana, es una relación entre una persona adulta y una menor. Hablando desde ahí, hay una desigualdad justamente de poder y de madurez que justamente deriva en una manipulación y abuso. Por eso es que está penado, porque es una menor de 14 años con un sujeto de 50 años que por supuesto la está manipulando para que acceda a tener una relación o no, porque como bien lo mencionas, al final la chica ya no sabía cómo salir, ¿no? De esa situación que este sujeto nefasto, de las palabras que usas, ¿no? Tenía ahí
también este derecho que manejas a la educación, donde se supone que el profesor, el docente, debe de tener una responsabilidad ética, ¿no? También hay una responsabilidad legal frente al alumnado, y lo hemos visto en otros casos, y efectivamente, cuando una relación, afectiva o sexual rompe esta confianza, ahí se está violentando este derecho que tenemos o que tienen los estudiantes a tener una educación con entornos seguros. Y entonces, por supuesto que se le debe juzgar, pero además, ¿no? Si tiene contacto con otras alumnas, si ha habido otro tipo de situaciones similares como esta, ¿por qué los dejan que sigan teniendo contacto con las menores? O sea, ¿realmente se ha llevado una investigación si lo ha hecho antes? ¿Qué tipo de sujeto es, antecedentes psicológicos y todo lo que conlleva este tipo de situaciones? A mí, lo que ha hecho la mamá de esta menor se me hace súper importante, porque en un principio, y creo que es parte también de lo que me llamó la atención de este caso, es la niña no quería dar la información, ¿no? Tenemos que generar esta confianza para que los menores hablen con sus padres o con las personas de confianza y les digan realmente qué es lo que está sucediendo sin temor a tener algún tipo de represalia. Y el hecho de llevarlo y estar insistiendo, ¿no? El estar visibilizando que este tipo de situaciones ya no es, o nunca ha sido más bien nada correcto, sino todo lo contrario, está por la ley, creo que es muy importante. Y aquellas pequeñas que se encuentren en esta situación, que sepan que pueden denunciar, que no se tienen que quedar calladas, que pueden buscar asesoría. No, no me imagino a los 14 años que un sujeto me esté acosando. Si cuando eres adulta sientes la presión, sientes esta inseguridad, o sea, siendo adulta, ahora imagínate una menor de 14 años o menor, o sea, la verdad es que ojalá y este tipo tenga las consecuencias que deba de tener. Y qué bueno que se está hablando de esto porque se puede denunciar, ¿no? Pero además de la denuncia, ojalá que las autoridades que les corresponda, pues hagan justicia por estas menores, ¿no? Porque entonces pareciera que el discurso sigue siendo lo mismo. Y en realidad, tanto la SEP como la autoridad judicial, la que debe de imponer las condenas, pues entonces que se apliquen, porque ¿cómo es posible que no llegue una orden directa desde que está siendo mencionado para que se le quite inmediatamente del cargo? O sea, eso debería ser una acción que por protocolo debería de ser inmediata y después de la investigación que se decida si se quita totalmente del cargo, si tiene una pena judicial o si se puede poner al cargo, pero con toda una investigación previa. Me hicieron pensar en varias cosas. Primero, sin lugar a duda, hoy creo que se sabe que esto es un delito, que no hay manera de justificar una acción de este tipo, que estamos hablando de un acto de pedofilia, de abuso de confianza y de, si hubo relación sexual, una violación sexual. Una menor de edad no puede considerarse que consiente una relación sexual. Es una violación. Después, justamente me tocó observar el caso de un colegio privado en Ciudad Juárez, Chihuahua, que está siendo demandado por un agresor de mujeres. El agresor es un estudiante, es mayor de edad, y este tipo lo sacan de la escuela después de que alrededor de 20 chavitas lo denuncian como acosador, que les mandaba fotografías desnudo o que les pedía fotografías. Y las chicas lo denuncian, las autoridades de la escuela reaccionan y lo expulsan, y él mete una demanda porque le están impidiendo que siga su desarrollo y su plan de vida. Entonces hoy ese instituto tiene una demanda y tiene que pues meter una apelación y no sé qué. La denuncia por parte de las chicas en los tribunales no ha prosperado,
pero la denuncia que metió este tipo por este derecho que le fue negado al estudio sí prosperó. Entonces, ahí es como un poco pensar sobre realmente de qué lado están jugando las autoridades y las leyes en nuestro país, donde pues están ocupando las leyes que nosotras mismas creamos para defendernos, las están ocupando ellos, torciendo obviamente el discurso y pues generando esta desigualdad que hemos visto antes, pero ahora con la ley en la mano, ¿no? Y luego también pensar un poco en esto que decía sobre los acosos. Hubo un ejercicio muy interesante hace ya un par de años donde en redes sociales se proponía que se escribiera, mi primer acoso fue, y entonces las chavas denunciaban y decían cuando tenía tantos años y fue aquí y allá, ¿no? Fue una gran cantidad de denuncias que se hicieron y por lo cual se pudo sacar muchísima información de diversos medios de comunicación, pero a mí lo que particularmente me llamó la atención es que el primer acoso que sufre una mujer es a la edad en promedio de los 10 años. Una gran cantidad de pedófilos acosando niñas de 10 años o menos, pero un promedio era 10 años cuando ocurre por primera vez. A mí me pasó a los 10 años por primera vez, estoy dentro de la estadística. Entonces, y bueno, sí, efectivamente, no sabes ni qué está pasando, no sabes qué es violencia, no tienes herramientas para reaccionar, para defenderte y lo único que sucede es que desde ahí empieza esta onda de sentirte culpable por lo que está sucediendo, cuando pues en realidad en ese momento, ¿cómo vas a ser culpable de qué? O sea, ya ni decir, es que tú lo provocaste, o sea, como por qué o de dónde, ¿no? O sea, la sin razón que se puede dar en ese sentido, ¿no? Porque yo ya les había comentado en algún momento, algún familiar mío me decía que yo había provocado a mi violentador, yo de 10 años, ¿no? En fin. Bueno, entonces, pues es una situación así de irracional lo que sucede con la violencia contra las menores, cuando estos pedófilos, cuando estos violentadores tratan de justificar, sacan la carta del amor y entonces dicen, es que esto yo lo hago por amor, yo a la niña la quiero mucho, que no sé qué, y intentan no entender que en realidad lo que hicieron fue una violencia directa en contra de la niña, que no puede considerarse eso por ningún motivo un acto de amor. Exactamente. La realidad es que siempre lo romantizan y ese es el problema, ¿no? El hecho de que al hacer esta parte de decir, pero es que sí se quieren y que no sé qué, y que pues déjalos, ¿no? El pobre señor con esposa, hijos, se enamoró de una chiquilla, ¿no? O sea, no, 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 es una agresión que está haciéndole a una niña que tenía a su cuidado. ¿Por qué? Porque era su profesor. Entonces sí, eso de romantizar estas situaciones, digo, el caso de Sasha Sokol, ¿no? Que este, tuvo muchas situaciones en ese entonces, los ochentas, en donde pues se les hacía muy normal. Por ahí anda circulando un video en donde dice, ¿no? Esto era lo que sucedía frente a todos y nadie se incomodaba, nadie decía nada entre los ochentas y noventas, ¿no? Y pasan a muchachitas que pues estaban, cantando o eran artistas o esto y lo otro y estaba el presentador. eh, Acariciándola, abrazándola y diciéndole que está muy bonita y que si tenía novio y dices, híjole, o sea, de verdad es una incomodidad la que sentí al ver el video porque yo dije, ¿cómo es posible que esto pasara a, o sea, en una televisora a los ojos de todos y que a nadie le pareciera raro, enfermo o asqueroso? eh, o sea, lo de Sasha fue totalmente normalizado.
por todo mundo, ¿no? Inclusive por su familia, que pues también, ahí obviamente no fue su culpa, pero que pues dejaron que esta menor se fuera a vivir con este asqueroso, ¿no? Y lamentablemente las consecuencias para esta Sasha fueron fatales, ¿no? Bueno, no fatales, pero sí fueron muy perjudiciales para ella, ya que pues terminó en las drogas, vete a saber todo lo que ocurría en su cabeza, o sea, ¿por qué? Porque tenía 14 o 13 años. O sea, de verdad que es inaudito que la gente siga pensando que eso no está mal y que es un delito y que lo sigan normalizando, que lo sigan romantizando. Entonces, por eso les digo, desde esta perspectiva feminista es como debemos de analizar las situaciones, ¿no? Lo que comenta Ivonne de cómo están cambiando las leyes y cómo es que sale un hombre diciendo que lo están violentando y ya prosperó su denuncia, ya tienen a la mujer en la cárcel, ya, no, bueno, o sea, ahí sí se mueven, pero hay 1,000, 100,000 denuncias de mujeres y esas, híjoles, que son muchas, espérense, ¿no? No sean montoneras, ¿no? Y entonces, o sea, de verdad que es ridículo lo que está sucediendo. Apenas igual vi un video de un tipo que está violentando a su mujer, porque hay videos, violentando terriblemente a su mujer con sus hijos en la cama, con sus hijos ahí viéndola. Ella creo que está embarazada. El tipo la golpea horrible y no ha pasado nada. O sea, la chica ya denunció, ya dijo que no sé qué, pero pues el señor sigue libre, sigue como si nada y dices, qué lamentable que ya ni siquiera entregando el cuerpo de una mujer ya muerta, te crean, ¿no? Que eras violentada por tu pareja, o sea, de verdad que, híjole, sí, estamos muy mal todavía en cuanto a esta atención de víctimas. Y creo que sí hay que poner más énfasis. La Secretaría de las Mujeres, sí, qué bueno que sacaron el posicionamiento, pero ya pongan a alguien, ¿no? O sea, ¿quién está trabajando ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se está moviendo? ¿Por qué está en silencio? ¿Por qué no pasa nada? ¿En dónde está la cabeza de esa Secretaría de las Mujeres? Y pues bueno, seguimos todavía con toda esta violencia en nuestro país. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Como les comentaba en un inicio, la Organización de las Naciones Unidas inició una etapa decisiva para elegir a la persona que sustituirá a Antonio Guterres. Esto en la Secretaría General del Organismo Internacional, cargo que deberá de dejar a finales de 2026 tras una década al frente de la institución. Y entre las 4 candidatas que continúan en el proceso destacan 2 mujeres latinoamericanas con amplia trayectoria internacional. Una de ellas es Michelle Bachelet de Chile y Rebeca Grynspan de Costa Rica. La relevancia de esta contienda no solo radica en el complejo contexto mundial que enfrentará la próxima dirigencia de la ONU, que, como sabemos, está marcado por conflictos armados, por crisis climáticas, desigualdad y cuestionamientos al multilateralismo, sino también en la posibilidad de que por primera vez en la historia una mujer asuma la Secretaría General del organismo. Y las aspirantes participan en diálogos interactivos convocados por la presidenta de la Asamblea General, Ana Elena Baerbock,
donde presentan sus propuestas y responden preguntas de los Estados miembros y también de los representantes de la sociedad civil. En el caso de Barbok, ella señala que la elección tendrá un impacto que trasciende al organismo internacional y subrayó que la ONU debe demostrar si representa verdaderamente a los más de 8,000 millones de personas a las que sirve y de las cuales la mitad son mujeres y niñas. Por su parte, Michelle Bachelet llega a la contienda con una amplia experiencia política y diplomática. Ella es médica cirujana y militante del Partido Socialista de Chile. Fue la primera mujer en ocupar la presidencia de su país en 2 periodos distintos y además dirigió ONU Mujeres y posteriormente se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cabe recordar que durante sus gobiernos impulsó políticas de igualdad de género, como la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, también el aumento de coberturas en salas cuna y jardines infantiles, así como medidas para fortalecer la participación política de las mujeres. También promulgó la ley que despenalizó el aborto en 3 causales en Chile. En cuanto a su exposición ante la Asamblea General, Bachelet insistió en la necesidad de fortalecer el diálogo internacional y construir una ONU moderna y eficaz, capaz de responder a los desafíos globales con resultados verificables. Entre sus prioridades mencionó que está el combate al hambre y a la pobreza, así como la reducción de desigualdades, el cierre de la brecha digital y la acción climática. Por su parte, Rebeca Greenspan, economista costarricense y actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ha construido una carrera que ha sido enfocada en la cooperación internacional, el desarrollo y la mediación política, y es ex vicepresidenta de Costa Rica, es reconocida por su trabajo en organismos multilaterales y también por su participación en negociaciones internacionales complejas. Durante su participación justamente en estos diálogos, Greenspan colocó a la paz como un eje central de su propuesta y recordó que es hija de refugiados de la Segunda Guerra Mundial y afirmó que la paz permitió que su familia encontrara dignidad y oportunidades en Costa Rica y desde esa experiencia personal, ella aseguró que la mediación y el diálogo serán prioridades de su gestión en caso de resultar electa. También Greenspan destacó su participación en las negociaciones que permitieron reabrir las exportaciones de cereales en Mar Negro durante la guerra entre Rusia y Ucrania, así como su experiencia en procesos de reconstrucción y respuesta ante crisis alimentarias y económicas. Cabe señalar que Bachelet y Greenspan continúan en este proceso. También se encuentra Macky Sall, expresidente de Senegal, y Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica. La elección de la nueva dirigencia ocurre en un momento pues que es especialmente sensible para la ONU, ya que esta institución enfrenta presiones financieras, tensiones geopolíticas y cuestionamientos sobre su capacidad de respuesta ante las crisis internacionales. Y en este escenario, la presidencia de 2 mujeres latinoamericanas entre las finalistas, pues también representa un avance simbólico en la discusión sobre la representación femenina en los espacios de mayor poder global y también, aunque la decisión final ¿no? Dependerá del respaldo de los Estados miembros y también del Consejo de Seguridad. La posibilidad de que una mujer llegue por primera vez a la Secretaría General de la ONU,
coloca también en el centro del debate la necesidad de una conducción más incluyente en el principal organismo multilateral del mundo. Y creo que también es importante y cubre relevancia, sobre todo en el caso de Michelle de Crispán, que las dos, ¿no? Tienen como estos temas o han abordado temas que son importantes tanto para las mujeres como en entornos sociales, ¿no? De manera general. Y pues ojalá que veamos al final de esta contienda, de esta relevancia, pues que hay una mujer, ¿no? Y que se tomen en cuenta estos espacios de poder que ya durante muchísimos, muchísimos años han seguido ocupando los hombres, cuando también las mujeres pues tienen todas estas cualidades y experiencia en todos los campos que hemos conocido, ¿no? Ahora de Michelle y también de Rebeca para ocupar estos espacios. ¿Cómo ven, chicas? Creo que súper importante, ¿no? Sería que alguna de ellas ocuparan este puesto, que me parece que es muy relevante, a pesar de que alguna vez hemos hablado de cómo es que la ONU hace y hace, pero no hace. Este, me parece que el que llegue una mujer, y como lo dije al principio, una mujer con esta mirada de cierta manera feminista, no quiero decir que Michelle Bachelet sea feminista o que Rebeca, se me fue el nombre, el apellido, Crispán, sean feministas, pero me parece que desde estas actuaciones que han tenido, el desarrollo de sus actividades y demás, eh, le dan un peso a toda esta violencia o toda esta situación que, que pasan las mujeres desde cada uno de sus países, ¿no? Tanto Chile como Costa Rica. Eh, pues obviamente no, pues no sé, me gustaría que fuera Michelle Bachelet, una mujer que me parece que ha tenido o que tiene una trayectoria mucho más amplia, la primera mujer en su país en ser presidenta, o sea, ha ido subiendo, ha ido rompiendo este techo de cristal, y me parece que ha hecho un muy buen papel dentro de su país, ¿no? Creo que sí sería magnífico que alguna de ellas obtuviera, después de 80 años de que los hombres estuvieran a cargo de este lugar, sería de verdad magnífico que entrara una mujer para que se movieran mucho más rápido todas estas políticas públicas que están ahí nada más, ahí como atoradas también, ¿no? En la ONU, ¿no? Y que obviamente nos perjudican a las mujeres, ¿no? También por ahí hemos tenido la oportunidad de escuchar a la relatora de la ONU, Reb Absalem, que pues obviamente viene con esta preocupación que a nivel global se está dando, en donde pues la prostitución la quieran ver como un trabajo digno para las mujeres, ¿no? Y ya lo habíamos dicho, si es trabajo debe de ser digno, ¿no? No tendría por qué ponerle pues sí, esa muletilla de decir, no, es que sí es digno, ¿no? Aunque te denigren, aunque te golpeen, aunque te avientan las monedas o no sé, ¿no? O sea, una situación que de verdad preocupa, sobre todo a las feministas abolicionistas, que vemos el uso del cuerpo de las mujeres como una mercancía que no debería de existir, ¿no? Tanto la prostitución como el embarazo subrogado, ¿no? Que pues ahora tanto está de moda y que todo mundo ahora ya quiere que otra persona tenga, otra mujer, ¿cuál persona? Otra mujer tenga a sus hijos para que pues no pierdas la figura o para que dos,
para que los homosexuales tengan a sus hijos y bueno, no, una sarta de cosas que no están viendo desde una perspectiva feminista otra vez. ¿Por qué? Porque lamentablemente todas estas mujeres que son violentadas, porque son mal pagadas, son usadas y son aventadas, ¿no? Ya una vez que ya tienen al bebé, así de, pues órale ya. Este, y que pues obviamente son las mujeres más vulnerables a las que obviamente hacen uso de estos, de estas situaciones. ¿Por qué? Porque necesitan el dinero, ¿no? Al igual que sucede con las prostituidas, ¿no? Entonces son temas muy relevantes que la ONU debe de volver a retomar para que pues evite todas estas situaciones de, pues sí, de violencia contra las mujeres y que de una vez ponga orden y que diga, no, esto no va y que, pues sí, que no acepte todas estas situaciones que el progresismo está tratando de implementar. Bueno, hay que recordar que el papel o la dirección de Naciones Unidas es un cargo más político y de imagen que realmente de acción, ¿no? Sí creo que el hecho de que una mujer logre acceder a ese cargo tiene un gran peso en materia de avance, de reconocimiento y de la ruptura de estos techos de cristal que bien mencionaba Joana. Y me parece que la campaña que está realizando Bachelet para alcanzar este puesto, pues va en muy buen curso. Ya México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el voto de México es para ella. Y incluso se hablaba de que podía estar por ahí la mexicana Bárcena lanzándose y aunque pues puede ser una muy buena candidata, Claudia Sheinbaum reconoció que no tiene el apoyo o el reconocimiento de otros como Bachelet y pues para qué la metía ahorita, mejor apoyamos a la chilena, ¿no? Chile tiene una historia complicada en materia de aborto. Ha sido muy difícil reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, aun cuando Bachelet ha estado 2 veces como presidenta de ese país. Entonces, yo no sé si realmente ella pueda o quiera meterse en estos temas de defensa de los derechos de las mujeres, porque tuvo oportunidad en 2 ocasiones de hacerlo real en su país y prefirió pues manejarse de una manera muy tibia. Hubiera sido una gran bomba que lo pudiera haber destrabado el tema en Chile y no quiso hacerlo, prefirió seguir con la onda política. Por eso es que también pienso que puede quedar de forma muy, pues digamos, embonar muy bien en el papel de presidenta de la ONU. Ojalá, insisto, por el tema de representatividad, de que otras mujeres, niñas observen y vean que podemos llegar al puesto que queramos. Y bueno, pues que obviamente la dejen chambear bien desde ahí, pero pues la ONU tiene que arreglar muchísimas cosas todavía, ¿no? No solamente modificar la presidencia, sino hacer muchos cambios internos, porque sí, o sea, hay muchas deficiencias en el papel que debería de estar juzgando, sobre todo en estas épocas de guerra, donde vemos a Ucrania, a Rusia, Medio Oriente, países de Medio Oriente metidos en guerras infinitas y absurdas, y donde las mujeres y las niñas siempre son las que llevan las peores partes. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. En días pasados se difundió el video de un secuestro
en contra de una periodista de nombre Roxana Berenice Guzmán en el estado de Veracruz. Son imágenes realmente muy fuertes de hombres armados que llegan a su casa a irrumpir, tiran parte de la puerta y uno con un mazo y el otro apunta a una persona, un hombre que se ve en el video. Estos sujetos ingresaron a la casa y se llevaron a Roxana. Es una periodista del estado de Veracruz. Eh, ha sido una situación bastante complicada, sobre todo porque las autoridades han actuado lentísimo al respecto de este caso, pero no ha sido el único caso de violencia en contra de periodistas que pues queda a la deriva, que queda en indefensión, que deja a las mujeres y a los hombres que se dedican a esta profesión en pues total impunidad cuando se enfrentan a este tipo de situaciones. Hay estadísticas que posicionan el estado de Veracruz como el primer lugar en asesinatos de periodistas durante el año 2012, durante la administración de Javier Duarte, este gobernador que pues está en la cárcel. Y entre el año 2018 y 2020, aunque hay mucho menos asesinatos, sigue encabezando la lista con este tipo de crímenes, según lo que se ha recabado por los mismos medios de comunicación. La violencia en contra de los periodistas y de las periodistas se ha registrado en aumento en nuestro país a tal grado que se compara la situación como cuando van periodistas a lugares donde hay una guerra, en sitios de guerra. Y nos debe de preocupar e importar por qué están matando y asesinando periodistas, ya que esto impacta directamente en la democracia de un país. Cuando no hay una verdadera democracia, los primeros que son callados son los periodistas. Y no son callados por una advertencia que se les llega a hacer tratando de coercionarlos, sino por este tipo de situaciones donde la violencia impera y terminan muchas veces con la vida de estas personas que se dedican al periodismo. A mí sí me preocupa mucho que tengamos todavía hoy una titular en la Comisión de Derechos Humanos que desconozca qué hacer cuando se presentan este tipo de situaciones y niegue que hay violencia en contra de las y los periodistas en México. Sí me preocupa mucho que las mañaneras se ocupen para hablar de miles de temas, menos de un caso como este y que se puedan obtener este tipo de grabaciones que muestran solamente un botón de lo que sufren las y los periodistas en los estados. Aquí hablamos ahora del estado de Veracruz, pero en realidad pudo haber ocurrido en cualquier estado de la República, en la ciudad misma, en la ciudad capital. Entonces, mi pronunciamiento, mi llamamiento es a que seamos más empáticas y empáticos con las y los periodistas, las personas que nos dedicamos a los medios de comunicación, porque parte de nuestra función no existiría si no estuvieran ustedes. Somos un puente para la sociedad y muchas veces no se considera importante o se les ha creído como si fueran parte del gobierno, cuando en realidad un buen periodista es el que critica al gobierno sin importar el color del gobierno en turno, sino critica de forma constructiva, vamos, con pruebas, indaga, cuestiona a los gobiernos en turno. Si se va a un extremo o se observa ya las conferencias que se dan en las mañanas con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ahí podemos observar que hay comunicadores, que hay periodistas afines a gobierno y ellos ni siquiera deberían de llevar el nombre como tal, ¿no? A los que cuestionamos, a los que preguntamos, a los que criticamos, son los que estamos en este momento en peligro y que a cualquiera de nosotras o nosotros les puede pasar lo que ha ocurrido con Roxana. Matices. La Fundación COI es una organización enfocada a impulsar la prevención, detección oportuna y acompañamiento integral de personas con cáncer a través de iniciativas de sensibilización, educación y colaboración interdisciplinaria. Y bueno, la entrevista es con una especialista en oncología médica. Ella es la doctora Emi Stephanie García Guillén y bueno, nos va a hablar acerca del cáncer de piel.
Mira, fíjate, el cáncer de piel es un tema bastante interesante y a veces poco visibilizado en comparación con otros tipos de cáncer, ¿no? El cáncer de piel, pues, es un crecimiento anormal de diversos tipos de células de la piel, ¿no? Recordar que hay muchos tipos de células, pero principalmente se da por daño acumulado por radiación ultravioleta. Hay diferentes tipos, ¿no? Y lo más importante es que es el cáncer más frecuente a nivel mundial, el cáncer de piel, ¿no? Okay. Y también es uno de los más prevenibles y tratables cuando se detecta a tiempo. Y muchas veces pensamos que afecta solamente a personas mayores, o de piel muy clara, o de ojos muy claros. Sin embargo, es importante recordar que cualquier persona lo puede desarrollar, ¿no? Por eso es tan importante hablar de prevención, de protección solar y de detección oportuna. No, claro. Y, por ejemplo, ¿cómo puedes notar que no solamente tienes ahí como un lunar o una manchita, sino ya es como algo no tan normal, por así decirlo? Sí, exacto. O sea, podemos verlo y de hecho de ahí la importancia de la exploración física o del autoconocimiento de la piel, porque el cáncer de piel hay diferentes tipos, ¿no? Y se pueden observar como distintos tipos de lesiones. A veces se pueden observar como unas ronchas o pápulas, a veces como una úlcera que no cierra, a veces como simples lunares o manchas de color oscuro. Entonces es importante la autoexploración, ¿no? El conocer la propia piel y que si un lunar que tengamos o alguna úlcera que no cierre, sangrante, tiene datos que nos inquieten, es importante acudir al médico. Fíjate que la recomendación mundial, sobre todo de la Asociación Americana de Dermatología, pues es la autoexploración física. Se recomienda más o menos una vez al mes, aunque esto puede variar dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente, ¿no? La recomendación pues es que te explores frente al espejo, ¿no? Que frente al espejo, sin ropa, uno se explore desde la cabeza, la cara, el tórax, los brazos, levantar los brazos, flexionar los codos y explorar de manera intencionada también, sobre todo en personas de piel morena, explorar las uñas, explorar la región de las palmas, la región de las plantas de los pies y entre los dedos, porque a veces algunos de los tipos de cánceres de piel más agresivos se tienden a esconder en las uñas y se dan incluso en personas de piel morena. Ah, ok. Sí, ¿no? Es como menos fácil detectar una manchita o algo así que pudieras tener que no te das cuenta, ¿no? Sí, exacto. Y a veces hay una regla bien simple que justamente la extrapolamos de las reglas de dermatología, ¿no? Que se llama ABCDE. Entonces es súper sencilla. La A es de asimetría, es decir, que uno observe que el lunar no es igual en ambos lados, ¿no? Que tenga un tamaño diferente o una forma diferente. La B es de bordes. ¿Por qué los bordes? Porque no es lo mismo un borde limpio y liso a un borde irregular, ¿no? La C es de un color irregular, es decir, que tenga coloración incluso azulada, rojiza o diferentes tonos en todo el tamaño del lunar. Otra es el diámetro. Toda lesión arriba de 5 a 6 milímetros debe de ser estudiada. Y por último, la E, es decir, de evolución o de cambios. Es decir, que un lunar se haga grande a través del tiempo o que cambie su diámetro o su forma. Esta E de evolución nos dice que tenemos que ir al médico o al dermatólogo a que nos haga una exploración, ya sea con un dermatoscopio o a simple vista. Ok, sí, y también, pues, justo hace rato estaba platicando con una de mis hijas el hecho de usar bloqueador solar, ¿no? Que tú dices, ay, está nublado, entonces pues como que no hace sol y no tengo que ponerme, ¿no? O también lo pasas de largo como que a los niños dices, no, pues no tomas en cuenta que hay que ponerles también protección solar, ¿no? O sea, el bloqueador solar no es único y exclusivo de la playa o de cuando salimos a la calle y el sol está durísimo. Claro. Realmente la fotoprotección, Erika, vamos mucho más allá del bloqueador solar. El bloqueador solar, claro que es el pivote y normalmente se recomienda con un factor de protección solar o FPS, como lo podemos ver en la botellita, de 30 o más, idealmente de 50, y se tiene que reaplicar cada 2 a 3 horas, pero también tenemos que reaplicarlo en días nublados. Recordar que la radiación se encuentra todavía presente en días donde hay muchas nubes, como por ejemplo hoy, ¿no? Que pudiese ser un día bastante nublado. También incluye, más allá del bloqueador, pues evitar la exposición solar, sobre todo en los puntos más intensos, que son entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que es cuando el UV es más intenso que el resto del día.
Otra es importante usar lentes y sombrero en días de radiación intensa, sobre todo con filtro UV que te da más protección todavía. Buscar sombra, y esto es un poco tal vez redundante porque es evitar exposición solar intensa entre las 10 y las 4, ¿no? Y incluso existe ropa con fotoprotección, puedes usar ropa de manga larga, delgada, ligera, que te ayude a proteger un poco tu piel de la radiación, ¿no? Entonces, importante retocar el bloqueador y usar el bloqueador solar, incluso aunque esté nublado, no solo en la playa. No, claro, porque justo, ¿no? Te dices, me voy a la playa y pues ahí es donde... O no te bronceas, ¿no? O te pones estos aceititos y estas cosas que dices para agarrar color. Y no agarras color, nada más te pones todo rojo como camarón, digo yo. Sí, exacto. O sea, hay fototipos de la piel que se broncean más, otros que se queman más. Independientemente de eso, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de, sobre todo, cualquier tipo de cáncer de piel es la exposición a la radiación ultravioleta y el daño ocasionado por radiación crónico, sobre todo cuando somos niños y estas quemaduras se van de forma crónica y continua, la piel se expone a una inflamación. Entonces, este es un factor de riesgo muy importante, independientemente de otros. Fíjate que otros factores de riesgo que a mucha gente pues le encanta broncearse o las camas de bronceado, sí. Idealmente no, la cama de bronceado también te da un factor de riesgo importante, el fototipo de piel clara, es decir, el Fitzpatrick del 1 al 2 y el 3 son como los más expuestos, son pieles que se queman más. El hecho de tener varios lunares, también tenemos que tenerlos vigilados e identificados cuáles son, de manera y cómo son. Es decir, autoconocimiento de la piel para detectar algún cambio o evolución a través del tiempo, que empieza a sangrar y que de repente no cicatrice, eso también es importante. También el antecedente familiar, es decir, padres, hermanos, alguien que haya tenido cáncer de piel en la familia, la inmunosupresión es de los factores de riesgo también más importantes y algunos síndromes genéticos, ¿no? Pero el más importante es la exposición al sol, la radiación ultravioleta y especialmente quemaduras solares repetidas desde edades tempranas. Matices. Así llegamos al final de esta transmisión aquí en Matices. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a las chicas Matices, Joana de la Cruz, Alejandra Trujillo, Erika Granados. Gracias, chicas. Pues aquí la verdad es que reflexionamos sobre muchas situaciones, muchos tipos de violencia contra las mujeres. Y como siempre lo digo, es muy importante ver desde esta perspectiva feminista que tratamos de comunicarles y que pues sí, lo sigan difundiendo de esa manera, evitando todos estos estereotipos y demás que solamente fomentan la violencia. Espero que las hagamos reflexionar sobre todos estos temas y que obviamente se pongan las gafas violetas con esta finalidad de analizar estos temas que les trajimos. Espero que hayan sido de su agrado y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y justamente hablando sobre lo que enfrentan las mujeres periodistas, por ahí me enteré que se estrenó una película que se llama Juana. Esta película está dirigida por Daniel Jiménez Cacho y justamente lo que muestra, lo que visibiliza es la censura de género y la violencia que enfrentan las periodistas en México. Entonces, por ahí si tienen oportunidad de cacharla, de verla, pues háganlo, vale la pena y sobre todo porque nos ayuda a la mejor a visibilizar cuestiones que a lo mejor ni nos pasan por la mente. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Oigan, pues muchas gracias por haberse quedado con nosotras estos minutos. No sé si recuerdan que hace algunos programas estábamos hablando acerca de las denuncias y números telefónicos y redes sociales y este tipo de cuestiones que hay respecto al turismo sexual que sucede en los países a raíz de eventos deportivos en su mayoría o eventos que suceden en los países, ¿no? Entonces, pues ya estamos prácticamente
a un parpadeo del mundial y pues nada, he estado escuchando en radio una campaña que habla acerca de las denuncias que pueden hacer y hay campañas también en medios, ¿no? Para que si saben algo, si ven algo, pues se comuniquen y hagan pues justo, ¿no? Este tipo de denuncias para que estas situaciones no sigan sucediendo. Y pues nada, nos estamos escuchando en los próximos días. Pásenla muy bien y qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, chicas. Y recuerden, aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.